bienvenidos a una nueva edición del Meet and Greet. Hoy tenemos de invitado a un actor, director, autor y actualmente está dirigiendo junto a Ariel del Mastro Legalmente Rubia, el musical de Broadway protagonizado por Laurita Fernández, pero también tiene obras de su autoría como Lo Quiero Ya, Piano Blanco. Bueno, ya vamos a estar charlando con él. Le damos la bienvenida a Marce Caballero. Bienvenido, Marce. Muchas gracias, placerazo. Lindo tenerte acá. Siento que ya hicimos una entrevista en algún momento. Hicimos una entrevista muy accidentada. Muy accidentada en épocas de pandemia, pero sí, ahí estuvimos. Pero siempre en movimiento, ¿no? Sí, de eso se trata. Y si hay alguien que entiende de movimiento, sos vos, porque naciste en Córdoba, pero estudiaste en Rosario, pero ahora vivís acá. Sí. Y hiciste 20.000 obras. Yo quiero saber tus primeros pasos, tus comienzos. Bueno, sí, nací en Córdoba, en la ciudad de Villa María, pero bueno, viví toda mi adolescencia en Rosario y fue donde tuve mi época más de exploración con el teatro, donde empecé, bueno, vengo de familia, mamá es actriz. Ah, ok, familia de artistas, ¿no? Sí, no mamá es sabía actriz, eso. Sí. mi tío es artista plástico. Okay. Mi abuela es una artista, pero no en el sentido más formal de la palabra. Ok. Pero sí, siempre estuvo ahí dando vueltas el arte en casa, así que fue empezar a coquetear en Rosario con diferentes disciplinas y empezar a buscar cuál iba a ser mi lenguaje para comunicarme un poco con el mundo y ahí fue primero fue el teatro, estuvo también la danza muy metida en el medio. Estudiaste en Teatro El Círculo, ¿no? En el Círculo, como gran parte de los artistas que venimos de Rosario. Sí, fue de mis 12 a mis 16 años. Sí, hice la carrera adolescente, sí, digamos, okay, en la fundación del Teatro El Círculo, el estudio de comedias musicales. Y ese fue como el primer coqueteo, que tuvo que ver también mucho el edificio, porque estar estudiando teatro en un lugar que es, para los que no lo conocen, es como un pequeño Colón de muchas menos... El Colón de Rosario. Es el Colón de Rosario, es una de las casas más antiguas de ópera que tenemos en el país, una de las más hermosas también. Y bueno, mis clases, entre clase y clase, era vagabundear por los pasillos del teatro, meterme a la sala, pispear los ensayos de las... Muy curioso, muy inquieto. Y era mirar cómo se montaban también los espectáculos de ópera, las obras que venían de Buenos Aires. Y ahí era ver también el detrás de escena y empezar a enamorarme de a poquito de eso, ¿no? ¿Tenés algunos maestros así destacados que recuerdes, capaz con los que te formaste o con los que trabajaste? Yo siempre digo que yo soy muy inquieto para todo, entonces mi formación fue como muy diversa porque fui picoteando de muchos lugares también, ¿no? Mientras hacía, exactamente. Para mí, mi gran maestro es, Ariel del Mastro, que fue con el que entendí cómo hacer funcionar todas las cosas que yo venía investigando. Cómo hacerlas funcionar juntas, ¿no? Porque si bien de manera intuitiva siempre había estado frente a espectáculos, tanto en el circuito independiente como en el comercial, entender la maquinaria escénica desde un lugar más técnico, más ordenado, fue con Ariel. Claro. ¿Y cómo fue tomar la decisión de tan chico de venir a vivir a Buenos Aires, de dejar Rosario atrás y decir, bueno, voy a apostar por lo mío, ¿no? Mira, en eso tuvo que ver, primero que, bueno, en Rosario dirigí mucho tiempo, empecé como a indagar en eso, me di cuenta de que había algo de lo que me pasaba con el teatro que iba más allá de la actuación. Entonces empecé a coquetear también con la dirección, empecé a probarme, primero obviamente en la escuela, hice en un momento, no sé bien cómo sucedió, pero quedé a cargo del acto del Día del Maestro y terminé armando un musical de 1 hora y media. No. Donde no entendemos bien por qué nos dieron permiso para sacar alumnos de las clases, para que eso empiece a pasar. Y dije, ojo, acá hay algo. Y te lo pusiste al hombro. Y de ahí empecé como a ir hacia otros lugares. Empecé con otra obra que hice en el Teatro Broadway de la ciudad de Rosario también. Después empecé a dirigir pequeñas obras de teatro clásico. Y eso como que fue armando la idea.
Y en el medio de todo eso tengo la posibilidad, que nada que ver, de hacer un intercambio en Alemania. Wow. Pero eso por mi pasado de militancia política. Ok. Y en ese... Pero mira cómo todo se vincula con todo, ¿no? Por supuesto que sí. Claro, un poco nada que ver cómo llego ahí, pero tiene mucho que ver, porque de hecho ahí conozco a la Berliner, la histórica compañía de Bertolt Brecht, donde se me abre la cabeza, y se me abre la cabeza a nivel, pensando en esta idea de la compañía, del estar viviendo y respirando todo el tiempo el teatro para mejorar ese lenguaje, y lamentablemente, viviendo en el interior, es muy difícil estar las 24 horas conectado con el teatro porque hay que hacer otras cosas para sobrevivir. Trabajaba en call centers, para llegar a fin de mes. Claro. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que si quería profundizar con el grado de profundización que me proponía esa escuela, lo que hacía, tenía que dar el salto y me vine a vivir a Buenos Aires. Wow. Y ese viaje, bueno, desde allá te dejó muchísimo aprendizaje, pero ¿cómo es el teatro musical alemán? ¿Qué viste allá que quizás en Buenos Aires no, a lo mejor? Primero que ellos no tienen el prejuicio al teatro musical que tenemos en Argentina. Pensemos que, por ejemplo, en Argentina nadie diría que Bertolt Brecht hacía teatro musical. No, jamás. Te dicen teatro de texto. Claro, está considerado como un teatro teatro de claro, texto. Claro. Pero fue el padre del teatro musical alemán. Digamos, todas las obras que compone junto a Kurt Weill, Mahagoni, la ópera de 3 centavos, son piezas fundamentales de la historia del teatro musical, y hay algo de eso que lo tienen muy incorporado en la forma de abordar el teatro. Todo el teatro alemán moderno es interdisciplinario, los límites entre un arte y el otro están muy difusos, entonces todo el mundo estudia todo y se forma como en todas las áreas, y hay algo de eso que está como considerada la manera, por lo menos, ¿no? La manera de indagar en el arte de uno. ¿Y cómo llega a tu vida Lo Quiero Ya? ¿Cómo llega esa primera idea, ese disparador? ¿Qué te lleva a decir, quiero escribir algo propio? Porque a lo mejor venías dirigiendo, pero obras de otros, ¿no? O venía escribiendo, pero lo que pasa está muy bien lo que me decís, porque así lo siento de alguna manera. Si bien venía escribiendo cosas que quizás no me identificaban tanto. Escribía sobre cosas que me parecían interesantes, pero que no terminaban de incorporarme a mí en el relato, sino que yo era como una especie de narrador que lo escribía desde afuera, pensando en de qué manera contar esta historia y que sea interesante. Claro. Más pensando en el otro, en el afuera, ¿no? En si les va a parecer interesante, si van a entender. Sí, o pensando en lo que a mí como espectador me resultaba interesante de ver, pero que no me terminaba de representar. Y me llama Lucien Gilabert, gran amiga hoy, que en ese momento no nos conocíamos, y me propone, porque ella venía de un grupo de CAST, del Centro de Selección de Talentos de Telefe, que todo ese grupo quería continuar trabajando juntos y querían hacer un musical. Todo lo que sería autogestión. Exactamente. Y el novio de Lucien, Lionel Arostegui, gran amigo mío, le dice, ¿por qué no lo llamas a Marce, que seguro le va a interesar? Y ahí empezamos un proceso de investigación, porque esta gente no la conocía y había que escribirles una obra. Ellos eran un montón de personas, por lo cual la característica principal tenía que hacer una historia con tantos personajes, sí o sí. 12 protagonistas. Entonces, te la regalo. Sí, y lo que sí existía era el disparador, que era la ansiedad, que cuando me vino con esa idea, dije, sí, me representa, tengo un par de fichas para poner acá, sé de lo que me estás hablando. Y ahí empezamos a indagar un poquito, porque fue juntarnos así como lo están viendo ahora, a experimentar, improvisar, tirábamos pautas.
El equipo se armó hermosamente con Marto Goldberg, Juan Pablo Shapira, Marina Pais, y con Lucien y Nahue Kimei un poco a la cabeza de la producción. Empezamos a pelotear ideas y lo que empezamos a tirar ahí fue todo lo que nos pasaba en ese momento. Por eso la obra es una especie de musical conceptual donde no hay un hilo narrativo más que un día en la vida en una ciudad como Buenos Aires, pero que también podría ser cualquier otra de Latinoamérica, donde llegar al final del día parece una especie de juego complicado donde... De hecho, ahí surge la analogía del Pac-Man, que es de lo que habla la obra, que es esto de... Que todos lo conocemos. Ahí no hay chance de no sentirse identificado y de no entender. Es salir todos los días a comer, a recolectar monedas, claro, el Pac-Man, escapando de fantasmas en un laberinto muy complicado y que al final del día volvés a tu casa para empezar otro día nuevo, solo que un poquito más difícil. Wow. Y alrededor de eso fuimos construyendo esa obra que al principio creímos que nadie iba a entender. No le tenían tanta fe al principio. No sabíamos, no es que no le teníamos fe porque nos encantaba hacerla, pero nos pasaba algo que era, la veíamos y sentíamos que era un delirio. Okay. Y que lo es. Es un hermoso delirio por el que ya pasaron más de 80 actores y que... ¿Que no te imaginabas que iban a ser 7 temporadas, que iban a terminar en Avenida Corrientes? No, ni locos, ni locos. Aparte fue una obra que la empezamos desde el lugar de autogestión, como decías antes, más básico y porque era juntarnos a poner plata de lo que teníamos en ese momento para los ensayos, la escenografía y el vestuario, que era lo que había que cubrir. A pulmón. A pulmón no, lo siguiente. Lo que sigue. Está bien. Entonces, y ya cuando se agotaron nuestros recursos, salimos a pedirle recursos a nuestros conocidos, armamos tipo crowdfunding. Ya no sabíamos más qué hacer. Matecito. Sí, no sabíamos más qué hacer. Y todo, bueno, esa escenografía cuando la hicimos para nosotros era un gasto imposible y bueno, el tiempo le dio la razón al proyecto. ¿Y cómo fue recibir esos mails, esas solicitudes del exterior? Porque querían hacer la obra en otras ciudades, en otros países. Y es hermoso pensar que una obra que lleva 7 años sigue replicándose, sigue teniendo un mensaje tan vigente que hace que se vuelva a hacer y se vuelva a hacer no solo en Buenos Aires, sino en otras partes. En Perú ya va la 3ª producción, en Uruguay estuvo 2 años, en México estuvo otros 2 años, este año se hizo también en Costa Rica, sigue Colombia, 2 temporadas, y se siguen sumando ciudades que también resuenan con el mensaje, así que felices. ¿Y cuál es la diferencia de dirigir una obra tuya, ¿no? propia, que escribiste vos, a dirigir o asistir en la dirección a una obra de Broadway, ¿no? Que ya viene todo el formato, ya tenés la historia, que no es tuya? ¿Cómo es? Para mí no hay mucha diferencia en cuanto a la dirección, porque para mí uno de los pilares a la hora de pensar una obra es hacerla propia. Entonces, tanto... No te sentís limitado, digamos, por más que la historia no sea tuya. No, y también desde hace 7 años que vengo laburando con Ari del Mastro, que en eso pensamos muy similar, que es la idea de traer los materiales, acercarlos, hacerlos accesibles, no solamente desde el lenguaje, sino también desde la forma. Y eso es lo que hace que las obras que hacemos vibren cerquita del público y el público lo pueda entender y el público también pueda identificarse no solo en el mensaje, sino también en los personajes y pueda resonar en la manera de contar la obra. Claro, lo adaptan un poco a la idiosincrasia nuestra, ¿no? También a nuestro humor. A nuestro humor, a nuestro ritmo, a nuestra forma de abordar también el teatro, a nuestra forma de pensar en nuestro público.
Son muchas es mucho el trabajo que se hace atrás de una obra para adaptarla a la Argentina. Y bueno, el resultado viene siendo muy bueno. Viene siendo muy bueno y nos tiene más que felices. Qué lindo. ¿Y cómo fue la experiencia en el caso de Matilda de tener que dirigir a tantos niños en escena, ¿no? Eran como 3 elencos de niños. ¿Para vos sentís que fue un desafío eso? Que capaz venías trabajando con actores adultos, ¿no? Sí, hubo, por supuesto que hay un desafío porque existe un miedo inicial, ¿no? ¿Cómo será? ¿No? ¿Cómo va a ser esta comunicación? ¿Cómo voy a trabajar con estos artistas que tienen otros lenguajes, otras maneras, otras formas de entender lo que hacen? Y me encontré, y creo que nos pasó a todo el equipo, que nos encontramos viéndonos a nosotros mismos en esa primera instancia en la que el teatro se vuelve un lugar de interés y el teatro se vuelve algo que quiero hacer y donde solo está el deseo de subirse al escenario con un poco de inconsciencia también, porque les veíamos bueno, ahí veías lo que era la sala, el Gran Rex, que había 3.000 personas mirándoles y niños de 9, 10 años parados en un Gran Rex frente a un repleto de personas. Qué fuerte también. Sí. ¿Se ponían nerviosos los chicos? Hubo unas funciones de ajuste, de nerviosismo y después surfearon la ola de una manera envidiable. Muy hermoso, fue un proceso muy hermoso y sobre todo por la posibilidad de reencontrarse con uno en el momento en donde el teatro era otra cosa, más allá de un medio de vida y de una manera de expresarse. ¿No? Un juego, sí, un juego que tiene otros condimentos porque la fantasía está sucediendo. ¿No? Esa cosa de jugar a piratas con una caja de cartón en un escenario cobra otro valor, porque está sucediendo. Entonces el juego es mucho más grande y tiene otro grado de implicación. ¿Y en qué momento dijiste, porque bueno, vos trabajaste siempre en obras de teatro musical, te corriste ahí y dijiste quiero escribir algo de texto? Es que nunca dejé el teatro de texto de lado, porque de hecho soy muy amante. Mis primeras obras como director fueron obras clásicas, fue La Casa de Bernardo Alba, fue Mi hijo el doctor. Siempre estuvo presente. Siempre estuvo muy presente. Y escribo muchas cosas que no siempre llego a estrenar. La gran mayoría de las cosas que escribo no las estreno, pero la gran mayoría son piezas de teatro de texto, donde la música está presente de otra manera. Porque hay un lenguaje que me pertenece, que tiene que ver con la música, con lo musical, con una estética que está muy ligada a esa forma de entender el teatro, pero que no aparece la música como un protagonista de la narrativa. Ok, nos encanta. Bueno, ahí estuviste con Maca del Mastro haciendo Somos Nosotros. Sí, con Maca hicimos Somos Nosotros, que también se hizo en México, que fuimos a montarla a México, otra experiencia religiosa, y que Somos Nosotros se estuvo haciendo también en Miami y ahora se estrena en Los Ángeles. Y también el mensaje... No nos lo imaginábamos y aparte era para nosotros un desafío escribir no solo teatro de texto, sino que además sea una comedia para un circuito en el que no estábamos acostumbrados a trabajar y dialogar ese tipo de espectáculos y que además tenía una temática compleja. Es una obra que se pregunta qué pasa si tu pareja te dice que le pasan cosas con alguien más sin dejar de amarte. Y es una obra que instala muchas preguntas sin dejar ninguna respuesta, sin aleccionar, sin decir que una forma es mejor que la otra, sino abre el abanico para que cada uno toque y se pregunte las cosas y
y creíamos que iba a ser un resultado complejo y que pensábamos qué es lo que la gente va a pensar cuando la vea y qué le va a pasar con la obra. Y se deben llegar muchas preguntas. Se abrió mucho diálogo, se abrió mucho diálogo y eso es lo que nos pareció más interesante y lo que sigue sucediendo con la obra, por eso también se sigue replicando. Qué lindo. Y yendo un poquito más a la actualidad, porque realmente son tantos espectáculos que no me quiero olvidar ninguno, y sobre todo el que está ahora en cartelera, que es Legalmente Rubia, Sí. de la mano de Laurita Fernández. Contanos un poco cómo fue el proceso de ensayos y por qué la gente no se puede perder esta obra. Primero fue una locura todo porque fue un proceso muy compacto. Muy poco tiempo, ¿no? Fue muy poco tiempo, fue hacer una versión muy nuestra de Legalmente Rubia. Pensemos que de la película pasaron 20 años, Claro. del musical unos 14, 15. El mundo piensa de otra manera, afortunadamente, y también ve las cosas de otra manera. Entonces, esta historia hubo que repensarla y la pensamos para un público que guste mucho de la fiesta, que guste de divertirse. Van a ver un teatro liceo que está ambientado como un boliche. Vas a entrar y te vas a encontrar con música, te vas a encontrar una barra, te vas a poder poner glitter. Hay una mesa de glitter esperándote para tomar algo. Entras a la sala y está la música y estás en otro mood. Es otra manera de ver teatro y la obra también propone eso, porque es un espectáculo que tiene todos los condimentos de una comedia shampoo, como fue concebido originalmente y como es la película, y a la vez tiene ternura y a la vez está interpretada por artistas inmensos que están bailando, cantando, actuando, interpretando 7, 8 personajes cada uno. La música es increíble, es pop furioso para saltar en la silla. Una fiesta. Es una fiesta y la obra se cuenta de esa manera, tiene la velocidad, el ritmo de una fiesta, la historia también se cuenta de esa manera, así que está todo ahí el engranaje funcionando para que vengas y la pases muy, muy bien. Me la vendiste. ¿Viste? Me la vendiste. Yo voy En 2 horitas de obra. Tremendo. Todos los días en el Teatro Liceo, ¿verdad? De martes a domingo en el Teatro Liceo. Bien, de martes a domingos en el Liceo. Y queremos tu Instagram. ¿Por qué? Porque sabemos que vuelve Lo Quiero Ya, que vuelven varios espectáculos y queremos estar atentos a las novedades. @marce.caballero_. Perfecto. Ahí te seguimos porque sabemos que también se viene School of Rock, se vienen varias cositas. Se vienen varias cosas, se vienen cositas. El famoso se vienen cositas. Me encantó. Bueno, muchas gracias. A vos, un lujo tenerte placerazo. acá. Y de la mejor manera, como siempre, cerramos otra edición del Meet and Greet. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.